gracias por la presentación, gracias por invitarme, felicitarlos también por el desarrollo de esta actividad. Sabemos lo que es hacer un congreso en condiciones de pandemia y además empezar a conectarlo con la virtualidad, que ya también es una complicación y hay que hacer más articulaciones. Así que felicitaciones por embarcarse en esta aventura, ¿no? Especialmente pensando en que ustedes son los desarrolladores del próximo congreso de Filapi. Así que, bueno, sin más, para partir con la ponencia, ¿cierto? Como decían y me presentaban, a mí me pidieron que hablara del rol de la mujer en la apicultura. Y cuando me llega esa propuesta de tema, me quedo preguntando un poco cómo abordarla, ¿no? Creo que no es algo complejo, pero tampoco es tan sencillo. Y uno se pregunta, ¿por qué es que hay que hablar de un rol de la mujer en la apicultura entonces, ¿no? Y desde ahí decirles que después de darle algunas vueltas, me dediqué a ver cómo ordenaba esto. Primero era por qué hablar del rol de la mujer en la apicultura, ¿no? Después de eso, algunos valores que tiene la apicultura, elementos que son necesarios en la apicultura, ¿cierto? Dificultades que se enfrentan, inclusión en las organizaciones, que también lo abordo desde esa perspectiva, pensando en que yo soy parte de la Federación Red Apícola Nacional, soy la vicepresidenta también de esta organización y de alguna forma uno siempre se plantea, ¿no? Cómo seguirnos incluyendo a las mujeres en estas actividades. Bueno, ¿y por qué hablar entonces del rol de la mujer en la apicultura? Y yo decía, esa es la pregunta que a mí me surge, ¿no? ¿Por qué tener que llamarle a algo el rol de la mujer en la apicultura? Entonces, yo decía, bueno, quizás porque cuando se habla de las mujeres en la apicultura, ¿cierto? Se habla desde el rol del aseo, de que las mujeres son ayudantes, de que las mujeres son asistentes. Para nosotros en la apicultura como mujeres nos es súper triste muchas veces escuchar cuando se refieren en las exposiciones a las mujeres en la apicultura, lo hacen desde esta reconociendo este tipo de actividades sin reconocer, y no es que estas sean actividades malas, ni denigrantes, ni nada, pero son actividades que no solo son esas las que realizan las mujeres también desarrollan la apicultura en el apiario, manejan apiarios, hacen polinización, se dedican también a la transhumancia, hacen las mismas actividades que realizan los varones. Sin embargo, de alguna manera, normalmente cuando se habla de la apicultura se tiende a visualizar al género masculino por sobre el género femenino. Y desde ahí entonces yo digo, claro, quizás desde ahí surge esto de, ¿y cuál es el rol de la mujer en la apicultura? ¿Ah? Es difícil la participación femenina en una actividad altamente demandante en algunas temporadas, ¿cierto? Y donde la doble o triple actividad que tiene la mujer finalmente le hace que la participación en la apicultura sea un poco más limitada. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente a las mujeres nos toca, y especialmente en nuestra Latinoamérica, nos toca enfrentar lo que son las labores domésticas, ¿cierto? Lo que son las labores de cuidado de la familia, las labores de la producción de las chacras, si es que vivimos en el campo, de nuestras huertas, de cuidar a nuestros mayores, si es que además están enfermos. Y además de eso, hacer apicultura. Muchas veces en territorios que ya están altamente poblados por abejas, donde las mujeres no estaban tan presentes, entonces ya tienen más disminuidos los espacios donde instalarse. Y bueno, no existe visibilización suficiente de los roles que la mujer desarrolla en la apicultura, como decía, o sea, a veces, y nos ha tocado en más de alguna oportunidad enfrentar que nos digan, mire, si no hay consumo adecuado de miel en el país es porque las mujeres no han hecho la labor que les corresponde, cuando aquí la apicultura debe visualizarse como una actividad esencial y además que aporta nutrientes y alimentos. Y no es solo el rol de la mujer, es el rol del Estado, es el rol de las organizaciones, es el rol de todos aquellos que estamos involucrados en la apicultura. Entonces, bueno, y uno dice, ¿y por qué tanto eso? ¿Ah? Porque la apicultura genera ciertos aportes, ¿cierto? Como es cuando nosotros nos desarrollamos en la actividad apícola, generalmente estamos desarrollando una actividad colaborativa, la estamos inculcando en nuestras familias. Normalmente la apicultura, especialmente de la agricultura familiar campesina e indígena, se apoya mucho en lo que son los hijos, el marido o la señora. Entonces no es una actividad que realice una sola persona, sino que es una actividad que se empieza a hacer de manera colaborativa en la medida de las fuerzas y de los esfuerzos que se requieren. La apicultura también, como bien sabemos, va a conservar la biodiversidad, ¿cierto?
ya que la abeja actúa como una centinela del medio ambiente y normalmente en la apicultura andamos bien mirando, ¿no? Lo que es la naturaleza, qué es lo que está pasando. Y por supuesto ahí hay que estar atentos y las abejas normalmente nos dan señales cuando hay algo alterado en el medio ambiente o algo se está afectando. Entonces, entre lo que aporta la apicultura en ese sentido es la observación. Y quizás ahí también decir que a veces uno dice, claro, a veces como estamos metidas en las huertas, como estamos metidas en las frutas y qué sé yo, de pronto también estamos más pendientes de cómo estamos viendo las abejas, ¿no? Bueno, y otra de las cosas es que como consecuencia de la polinización, ¿cierto? La abeja es la propiciadora del desarrollo de alimentos silvoagropecuarios para consumo humano. Y ya que teniendo la presencia de abejas, ¿cierto? Y todos los que estamos aquí o que son de parte de la actividad apícola lo saben, uno obtiene productos con mejor calibre, con mejor calidad nutricional incluso. Y aquí abarcamos de todo porque no son solo los vegetales, pongo las carnes también porque si no existieran las praderas, si no existieran estas malezas, si no existiera toda esta vegetación que polinizan las abejas, no tendrían de qué alimentarse los animales menores y mayores y frente a eso no tendríamos las carnes que muchas veces también nos dedicamos a disfrutar en familia y compartiendo el alimento, ¿no? Bueno, y como colmena en sí, ¿cierto? La apicultura nos aporta nutrientes. Normalmente ponemos harto el ojo sobre lo que son la miel porque nos endulza y yo creo que aquí las mujeres siempre han revitalizado y por eso de pronto uno escucha eso, si el consumo de miel no aumenta es por culpa de las mujeres, no. Si no aumenta es porque no hay una política que impulse esto, porque en ocasiones se mira que la miel es un endulzante cuando la miel también nos aporta nutrientes y otros tipos de elementos que son básicos para el desarrollo metabólico de nuestro organismo. Entonces, la colmena tenemos que empezar a mirarla como una fuente de nutrición. ¿Por qué lo pongo así? Porque cuando estamos en los campos especialmente y en ocasiones en economías disminuidas, uno de pronto no tiene bien cómo nutrir a su familia, pero teniendo una colmena sabe que va a tener algo que me endulce para tomar los lácteos o los tés, los cafés, ¿cierto? Pero eso a la vez me va a estar aportando nutrientes. Si no tengo suficiente acceso a la carne, puedo dedicarme a recuperar polen y a través del polen voy a obtener las proteínas y los aminoácidos, ¿cierto? Más otra serie de elementos esenciales para el consumo y el desarrollo humano. Entonces, la apicultura en ese sentido tiene un aporte que especialmente para las mujeres que viven en los campos debiera ser considerado como un elemento además de apoyo para la nutrición y el bienestar de la familia, ¿cierto? Del entorno, incluso del territorio. También aporta como medicina, ¿cierto? Porque, por supuesto, entre las propiedades que presentan sus diferentes productos, tenemos que aportan a la cicatrización, a la epitelización, entonces sirven para desinfectar, sirven para disminuir inflamaciones, disminuyen síntomas de gripe, entre tantas otras cosas que todos quienes somos apicultores las conocemos. Y nuevamente el rol de la mujer ahí uno dice, y desde la tradición, las mujeres han sido las que se han dedicado al tema de la salud y del trabajo, de mejorar a sus familias. Entonces ahí hay un rol que las mismas mujeres han aportado, quizás invisibilizadamente, viendo cómo es que se usa, cuáles son los beneficios que tiene, y sin embargo, aún así, no logramos decir, miren, las mujeres han estado a la defensa de la apicultura desde tanto tiempo. Bueno, y por supuesto la apicultura además tiene aportes en todo lo que es ingresos económicos, ¿cierto? Porque uno puede comercializar productos, prestar servicios de polinización y por lo tanto termina siendo una activadora de las economías locales y territoriales en sí. O sea, más allá de que si pensamos en la producción nacional, en la exportación y la globalización, también podemos estar pensando en lo que significa la activación de mi economía local. Cuando yo estoy en periodos de alto trabajo, en ocasiones necesito recurrir a un vecino o una vecina que desarrolle la actividad y deberé pagarle por eso o haremos algún tipo de trato para poder apoyarnos mutuamente. Entonces, eso nos va potenciando y activando los territorios, ¿no? Junto con el otro gran beneficio que hacen las abejas en sí, que es la polinización. Creemos que hay un montón de aportes que hace la apicultura y que desde la observación de las mujeres también han habido aportes que de pronto quedan invisibilizados.
Y bueno, ¿cuáles son los recursos que se necesitan, cierto? En general, para desarrollar la apicultura se necesita acceso a un espacio donde yo pueda desarrollar la actividad de forma sana y con disponibilidad de fuentes nutritivas para las abejas. Y ese es un gran problema que las mujeres en general enfrentan. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron más tardías en sumarse a la actividad apícola, por lo tanto, ¿qué es lo que nos ocurre? Que vemos que ya los territorios que son más óptimos o que ya están intervenidos, mayoritariamente ya tienen un gran uso, están agotados o permiten una carga, ingresar a esos lugares con cargas muy bajas de colmenas, con que en ocasiones las mujeres lo que tienen que hacer es desplazarse a buscar otros lugares, territorios que sean cercanos, pero ya desplazarse y conseguir lugares donde finalmente puedan desarrollar su actividad, con lo que en sí se ven limitadas sus formas productivas, ¿cierto? Porque finalmente el tiempo de desplazamiento, el no estar ahí con muchas veces los elementos o la disponibilidad, es algo que va limitando. Hay recursos humanos que se necesitan y para eso, claro, hay que tener habilidades, hay que recibir formación, capacitación, instrucción, tanto en materiales apícolas como de la naturaleza y de cómo se realizan las cosas. Sin embargo, donde de pronto en los espacios vemos que ya hay capacitaciones o se han hecho capacitaciones de algún tipo, en ocasiones decimos, sí, ya están hechas, ¿para qué vamos a seguir haciéndolas cuando de pronto los enfoques que se han dado a la actividad apícola han sido más de volúmenes masivos que de ir especializando y en ocasiones las mujeres, ya que no podemos desarrollarnos con actividades tan grandes porque estamos muy retiradas o qué sé yo, de pronto tener la formación y capacitación en otros tipos de usos de la apicultura o de los productos de la colmena, ¿cierto? Nos serviría para poder desarrollar y potenciar mejor el, la actividad apícola como una actividad económica, ¿cierto? Bueno, también se necesitan recursos como instrumentos, instalaciones, maquinarias, transporte, muy ligado a lo que yo decía, si no tenemos un terreno tenemos que trasladarnos, si nos tenemos que trasladar tenemos que contar con un medio de transporte, si el medio de transporte tenemos entonces que tener vehículos. En todas esas cosas que las mujeres también desarrollamos, necesitamos el apoyo o la visibilización de que las mujeres estamos haciendo la actividad, no que estamos partiendo o que somos ayudantes o asistentes, es que desarrollamos la actividad y necesitamos entonces a la disponibilidad los mismos recursos y los mismos materiales, los mismos apoyos e incentivos que reciben los varones. ¿Mm? Se necesita acceso a temas de crédito, subsidios, incentivos y muchas veces las mujeres se ven limitadas a acceder a este tipo de recursos porque no cuentan con un patrimonio de tierra y normalmente están casadas en los campos y el patrimonio entonces pasa a ser del varón y cuando necesita pedir un crédito o postular a un incentivo, un subsidio, le solicitan entonces que demuestre dominio o propiedad de esa tierra. Al no tenerlo, las mujeres se van quedando relagadas. Entonces, desde ahí las dificultades para ir accediendo a desarrollar esta labor se vuelven más, digamos, lejanas o distantes o dificultosas, ¿cierto? Sin embargo, tenemos, y las mujeres tenemos el empuje, tenemos el esfuerzo porque creemos que es una actividad que nos da grandes satisfacciones y la desarrollamos con gran alegría. Por lo tanto, debemos ir generando, viendo cómo es que como mujeres hacemos que se visualicen todo, ¿no? Que necesitamos la equidad, la participación. Bueno, y hay un recurso social también que es el apoyo que uno cuenta entre las familias, amigos, redes sociales, incluso entre redes de socios y participa de organización para poder intercambiar información, capacitarse, llegar a información de comercialización, de marketing, de dónde puedo comercializar ciertas cosas o dónde puedo obtener ciertos insumos para desarrollar mi actividad apícola. En ocasiones eso cuesta mucho, especialmente cuando las mujeres en estos últimos tiempos en nuestra Latinoamérica se está dando que son las que se quedan en el campo y los varones son los que salen y muchas veces, como lo hemos reconocido a través de esta pandemia, desafortunadamente los sectores rurales nos encontramos bastante desprovistos de señal o de dificultades. Yo, por ejemplo, para venir a dar esta charla tuve que venir a la ciudad más cercana porque como vivo en el campo tenía dificultades con la señal y después se cortó la luz y tuve que trasladarme mejor para asegurar poder estar con ustedes. Bueno, y en eso entonces las dificultades que enfrentamos son la falta de acceso a espacios productivos apropiados, como les decía, porque las mujeres se han sumado a la actividad apícola más tarde que los varones.
No es porque antes no hayan querido, es que simplemente las cosas se van desarrollando de cierta forma y las mujeres de pronto en el campo se fueron dando cuenta que podían manejar abejas y empezaron a desarrollar la actividad. Entonces eso ya les hizo entrar tarde a una actividad mayormente dominada por nuestros colegas apicultores. Los espacios productivos, como le decía, ya están ocupados muchas veces por la actividad, lo que limita el desarrollo de la actividad. Y bueno, hay una dificultad entonces de crecer por encontrarse los espacios mucho más agotados. Entonces, o me quedo en el lugar y me restringo la cantidad de unidades productivas que tengo, que son las colmenas, o bien tengo que ver cómo es que hago para, si quiero crecer, trasladarme a otro lado, conseguir un espacio donde poder desarrollar mi actividad y a la vez no sufrir riesgos de robo ni ninguna de las cosas que cada día se están poniendo más de moda también. Bueno, y otra de las dificultades, como les decía, son las jornadas laborales de la mujer, ¿cierto? Que desarrolla jornadas dobles, triples o más, porque tiene que hacer la atención doméstica. O sea, las mujeres en sí tenemos que, o no, se nos atribuye que tenemos que hacer aseo, cocinar, preparar a los niños. Si hay personas mayores que viven con nosotros, hacernos cargo de esas personas mayores. Además, hacernos cargo de lo que es al menos la generación de los alimentos para el consumo, si es que vivimos en el campo, lo que es dedicarse a ver la producción, ya sea de mi huerta, de mi chacra, de los animales que tengo ahí para el consumo de mi familia, ¿cierto? Y además hay que sumar la producción apícola. En esto es una dificultad que no es que uno diga no es capaz de hacerlo, pero uno dice, debiéramos poder de a poco ir trabajando en temas donde la equidad esté presente para las mujeres y así podamos desarrollarnos también plenamente y poder contribuir, porque creemos que esta actividad no es solo que la puedan desarrollar los varones, ni tampoco solo las mujeres, ni tampoco queremos decir las mujeres hacen mejor que los hombres o los hombres hacen mejor que las mujeres. Creemos en que debemos contribuir y acomodarnos entre todos. Ese es el rol que tenemos las mujeres, poder visibilizar que las mujeres somos productivas, pero que a la vez no nos sentimos mejores. Lo que queremos hacer es simplemente poder sumar las fuerzas para hacer que esta actividad apícola tan maravillosa, tan cautivadora, sea en realidad potente entre todos. No podemos dejar a la mitad de la población participando para hacer crecer algo. Cuando tenemos a la población completa es donde ahí recién podemos sumar las fuerzas y de seguro mirar más ángulos de mirada para levantar las cosas. Y aquí solo quería comentarles o ponerles un comentario, ¿no? de una mujer guatemalteca que dice, mi día arranca antes de que salga el sol, cuando tomo un gran sorbo de café negro y me alisto para mi primera jornada de trabajo como maestra de primer a tercer grado de primaria. ¿Se abrió un micrófono por ahí que me interviene? Sí, sí, está bien. Carol, nos quedan 5 Sí, minutos. estoy... Bueno, la segunda jornada, dice esta misma muchacha, empieza a las 3 de la tarde cuando atravieso el bosque y sigo el zumbido creciente de las abejas. Sí, si hace 3 años me hubieran dicho que sería tan feliz enseñando niños en la mañana y cuidando bichos por la tarde, nunca lo hubiera creído. Este es un testimonio de una mujer guatemalteca, ¿cierto?, de la región sureste de Guatemala. Y al final, solo para hacer algunas acotaciones que espero no me tomen más de los 5 minutos que me están pidiendo, decir que requerimos como mujeres inclusión en las organizaciones y para eso se requiere que las organizaciones nos apoyen a las mujeres en aumentar el acceso de las mujeres a las organizaciones, potenciarlo, facilitarlo. No solamente decir, bueno, aquí se inscribe el que sea, sino que ver cómo es que hacemos que las mujeres que están presentes en la actividad apícola se empiecen a organizar y se empiecen a sumar. Y no hagamos solo bandos de, miren, aquí estamos las mujeres y acá estamos los hombres, sino que lo hagamos como una actividad integral, que es lo que corresponde. Otra de las cosas es que requerimos que nos apoyen en colocar la voz de las mujeres apícolas en espacio de debate, en líneas de acción y de políticas públicas equitativas. ¿A qué me refiero con eso? Que las mujeres se les debe dar el espacio para que empiecen a participar en los espacios públicos de debate. No solamente que participen al interior de las organizaciones que muchas veces dicen, tú que eres mujer, bueno, tú vas a tomar nota. No, las mujeres también como actores políticos para poner la voz y la mirada más equitativa en el desarrollo de políticas públicas de los distintos territorios en los que estamos y de los distintos países o continentes, ¿no?
Fortalecer espacios de coordinación, comunicación y trabajo colaborativo, tanto a nivel local, nacional y internacional, ¿cierto? En esto de hablar de que necesitamos que nos apoyen en el fortalecimiento de estos espacios, también es como, por ejemplo, en Filapi se creó la Secretaría de la Mujer y todavía no logramos sumar las voces suficientes de los distintos países que son socios, quizás porque falta entender un poco para qué estamos reuniéndonos o con qué sentido nos estamos reuniendo, ¿no? Y en eso necesitamos el apoyo de nuestras organizaciones, de los países respectivos para fomentar y potenciar la participación. Bueno, se nos requiere sistematizar experiencias productivas exitosas que permitan contar con información al momento de participar en la construcción de estas políticas públicas que yo decía y que fortalezcan la equidad de género y permitan revertir una cosa que es muy triste, especialmente en este continente, que es la feminización de la pobreza. Cuando no tenemos a las mujeres hablando también de la problemática que involucra desarrollar la actividad apícola en sí, en todo y completa, no vamos a poner las voces, ni las miradas, ni las dificultades que sí tienen las mujeres. Entonces asumimos que estamos generando algo equitativo para todos y sin esa mirada no hay inclusión real ni tampoco mirada de brecha suficiente. Bueno, se requiere desarrollar programas de información, capacitación que incluyan temas de educación financiera, participación igualitaria y equitativa en la toma de decisiones. Se requieren desarrollar estudios de uso del tiempo con el fin de visibilizar y cuantificar el trabajo de 2, 3, 4 jornadas que a veces realizan las mujeres y ver cómo es que entonces podemos sostener o apoyar la actividad productiva apícola que quiera desarrollar. Abordar y capacitar en temas de equidad y inclusión para todos los sectores. Y bueno, y fomentar la inserción de las mujeres en la actividad apícola a través de conversatorios, reuniones, talleres. Necesitamos generar esos espacios porque mientras no hagamos la visibilización completa de la cadena apícola en sí, es difícil que la cadena apícola pueda conquistar todos los espacios que requiere conquistar. Y creo que hasta ahí era mi presentación. Bueno, muchas gracias. Eso sería mi comentario. Carol, muchísimas gracias, Carol. Recibe este aplauso desde el Cusco para ti, tu brillante exposición. Nos vamos a ir ahora, Carol, te comento, al bloque de preguntas. Van a ser 2 preguntas en medio del tiempo, 2 preguntas a mano alzada seguidas y tú las respondes de corrido, ¿de acuerdo? Muy bien, levantamos la mano, por favor, si hubiera alguna pregunta, interrogante. O a todos. Si no levantan la mano, claro, porque ha estado muy clara tu posición, ha estado muy precisa y no han quedado dudas. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? Levantamos la manito. Acá adelante, por favor, al joven de casaca negra, detrás del proyector. Nos identificamos y hacemos la pregunta puntual, por favor. De ahí no me creo, señorita, sí. Muy bien. Claro, la primera pregunta, creo que no hay más. Y la respondemos de inmediato. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, señor Ricardo. Bueno, usted nos compartió algo muy importante en el tema de la mujer, el rol de la mujer que cumple en la cultura, ¿no? Y sobre todo en la alimentación, ¿no? Y más que todo, yo creo que aquí estamos sacando soluciones, más que todo frente al bajo consumo de los productos de la colmena, ¿no? Y creo que en esta parte el rol que tenemos que cumplir son tanto los varones y las mujeres, ¿no? Y de esta manera debemos de aumentar el consumo, ¿no? de estos alimentos que son tan ricos y naturales. Y de esa manera poco a poco vamos a tener que solucionar este problema del bajo consumo de estos alimentos. Gracias. Muy bien, Carlos, te escuchamos en la respuesta, en la única pregunta de este bloque. Sí, no sé si la entendí bien, pero entendí que comentaba respecto a que no son solo las mujeres, ¿cierto?, las que tienen que visibilizar y como yo decía, si bien es cierto, somos las mujeres las que hemos desarrollado en algunas veces las experiencias con el tema de los nutrientes que aporta la colmena. Eso no significa que debamos ser solo nosotras, eso significa que las mujeres debemos compartir esos saberes con nuestros colegas y compañeros varones, apicultores, y
que puedan también transmitir esas informaciones, el hacer estas conversaciones que involucran. Cuando nosotros hablamos del rol de la mujer, no lo hablamos simplemente para que agarre el bolso y se haga cargo de las cosas, sino que estamos hablando de un rol que sea participativo, inclusivo, donde podamos compartir los saberes, donde podamos compartir las experiencias, donde en eso que nosotros, por ejemplo, podemos observar de pronto que, no sé, yo muchas veces comento que mi abueli se enfermaba mucho, le daban neumonías, iba a dar mucho al hospital, producto de que ella tiene un problema de fibrosis pulmonar, ¿no? Y sin embargo, desde que empezó a cambiar su dieta de azúcar por solo miel, la verdad es que los cuadros crónicos fueron cada vez menos y cada vez son menos. Entonces, de pronto esas experiencias, quienes estamos o nos dedicamos a los cuidados de otras personas o los vamos viendo más fácilmente y esas son las experiencias que también podemos compartir para que se transmitan a otros. O sea, esto es, las mujeres pueden ayudar a entregar información quizás que nos permita convencernos de que los productos de la colmena son necesarios, son vitales, que reducen la malnutrición en nuestra población, que aportan con una economía. Eso lo podemos ir conversando para poder ir compartiendo y hacer que todos tengamos la campaña por el consumo de los productos apícolas, no solo las mujeres. Nuestro rol es poder entregar esa información para que otros se sumen a estas campañas que son vitales también. Muy bien. Carol, recibe este aplauso desde el Cusco, capital histórica de Perú, ombligo del mundo, que hoy te ha recibido en este quinto Congreso Nacional de Agricultura. Quedarte muy reconocidos por tu presencia en este congreso y tus palabras finales de despedida, Carol, desde allá, desde Chile, por favor. Bueno, desearles el retorno a todos los que estén ahí presencialmente a sus casas sanos, ¿cierto? Y que ojalá sea con hartos conocimientos y hartos saberes, hartos también compartir de experiencias que de pronto son, siento yo, lo que más nos enriquecen estas actividades presenciales. Decirles que esperamos poder encontrarnos el próximo año en el Filapi de el Cusco con ustedes, apoyar y para eso estamos, para poder seguir sumando fuerzas en nuestra Latinoamérica y estamos ahí para seguir apoyando y a la vez decirles que, bueno, seguimos trabajando y eso solo por corregir un error que hablaba en alguna parte de Misael que no pudo estar, ¿cierto? Ayer, pero hablaba de que era una Apimondia 2024 y hasta el momento no se nos ha cambiado el año de la Apimondia, que es el 2023 en Chile. Entonces, solamente eso y muchas gracias también por la atención. Te esperamos en Cusco el próximo año en el Filapi, Carol, y será hasta el 2022. Un abrazo a la distancia y nos vemos.